¿Sabías que esta famosa película de culto de los años 80, es decir, Flash Gordon, esconde algunos de los secretos más sorprendentes de Hollywood? Desde decisiones insólitas, producciones bastante caóticas, así como también grandes oportunidades perdidas. Así que acompáñame a descubrir estos secretos y claro, como siempre, yo soy tu amigo Renerdo, comenzamos. Secreto número 3, ¿sabías que todos los miembros principales del reparto fueron contratados, en este caso, para varias películas? Sí, amigo, muy al estilo de Star Wars, pero a la mera hora, realmente la primera película no tuvo el éxito esperado, por lo que se tuvieron que cancelar las secuelas. Y hablando de eso, ¿sabías que de niño George Lucas le encantaba precisamente las antiguas series de Flash Gordon de Universal? Y obviamente ya de grande quería hacer una versión moderna basada en las tiras cómicas originales. Pero desafortunadamente en ese momento Federico Fellini tenía los derechos adquiridos de esta película. Así que George Lucas se tuvo que resignar y escribió esa pequeña película conocida por todos nosotros como La Guerra de las Galaxias de 1977. Secreto número 2, ¿sabías que el director de esta película, Mike Hodges, se refirió precisamente a que la producción estuvo plagada de problemas, así que la llamó, como quien dice, la única película improvisada de 27 millones de dólares jamás realizada? Y por ejemplo de esto, un botón, resulta que en la escena en la que la actriz que interpretaba a Adele se convertía en una araña gigante en una secuencia de sueño. Por lo tanto, la actriz Melody Anderson pasó 6 horas pintándose de verde con ojos amarillos y colmillos falsos y una pieza en la cabeza que pesaba alrededor de unos 5 kilos. Así que entró el director, en este caso Mike Hodges, y dijo: wow, está maravilloso, pero el problema es que no podemos usarlo. Y obviamente dijeron: ¿y por qué? Bueno, es que no tiene nada que ver con el guión de esta película. Así que este viene siendo el ejemplo perfecto de lo desorganizados que eran en esta producción. Y hablando de eso, ¿sabías que el traje de Ming de Max Sidon realmente pesaba 30 kilos y solo podía permanecer de pie con él durante unos minutos? Y por eso es que se movía demasiado lento. Y secreto número 1, ¿sabías que el famoso productor Dino De Laurentiis nunca había oído hablar de Queen antes de hacer esta película? Porque de hecho la banda fue contactada, en este caso, en un concierto en 1979 y obviamente se mostraron bastante interesados en el proyecto. Así que el manager del grupo organizó una reunión con el productor Dino De Laurentiis. Y antes de que llegara el grupo, le preguntó Dino De Laurentiis a uno de sus asistentes realmente quiénes son los Queens. Sí, con ese, aunque parezca increíble. Pero curiosamente, antes de esto, el director Mike Hodges consideró, en este caso, encargar la banda sonora a otro grupo de rock también bastante famoso, que en este caso era el grupo de Pink Floyd, que seguramente, amigo, también hubiera sido bastante bueno, aunque también lo más seguro es que Dino De Laurentiis tampoco los hubiera conocido. ¿O qué piensas tú, amigo? Te leo en los comentarios y te recomiendo este video de lo que debes de saber sobre la serie del Spider-Man Noir. Gracias por el apoyo, bye.